Revolución o muerte venceremos. El FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN, y en esta ocasión estamos haciendo una invitación a toda la militancia del FMLN en El Salvador para que el 15 de septiembre no se quede en casa, salga a la marcha a acompañar a todo nuestro pueblo que va a estar manifestándose, protestando contra las políticas nefastas de este gobierno, acompañando a nuestro partido con sus banderas y sus camisas rojas. Así que todos a marchar, nadie se queda en casa. Será el que nos guiará a la victoria final, hermanos unidos para combatir. Mi nombre es Juan José Ángel, integrante de la Comisión Política del FMLN. Este 15 de septiembre salimos a defender una verdadera soberanía y una verdadera libertad, porque el pueblo salvadoreño se merece libertad de expresión, libertad de organización, libertad para denunciar las injusticias. El pueblo salvadoreño, el FMLN, estará presente el 15 de septiembre en esa movilización popular. Avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceré. Mi nombre es Isela Sánchez y pertenezco al Colectivo Digital de Europa. Y les hago un llamado no solamente a la militancia, sino que a todo el que le duela El Salvador, a todo el que le duela lo que está pasando en nuestra patria, que se unan y que salgan a marchar por nuestros derechos el próximo 15 de septiembre. La patria los necesita combativamente, con todas las banderas y todo lo que nos represente. El FMLN ahora y siempre. Farabundo Martí nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestra frente. Desde Toronto, Ontario, Canadá, les saluda Félix Ranchero para decirles: el 15 de septiembre 2022 marchamos. Septiembre, marchamos, repito, marchamos por la soberanía y libertad de nuestro pueblo. En nombre del Frente Intercontinental del FMLN, cuenten con nuestro apoyo. Desde Toronto, Ontario, Canadá. Su servidor, Félix Ranchero. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señala. Mi nombre es Giovanni Ortiz, del Colectivo Digital de Australia, y nuevamente por aquí en este canal del Frente Intercontinental, haciéndoles este llamado para que se unan a la grandiosa marcha que saldrá el 15 de septiembre de este 2022. Todos juntos, veteranos, volvamos otra vez a reiniciar esos momentos históricos. Revivámoslo este día 15, todos juntos, porque el pueblo nos necesita nuevamente. Vamos con todo, con la bandera del FMLN, siempre orgullosos. Farabundo Martí viene rompiendo caminos libertarios por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hugo García, y desde Estocolmo, Suecia, les hago un llamado al pueblo salvadoreño, a la clase obrera, a los estudiantes, en general, a que este 15 de septiembre marchemos por las calles de San Salvador por la soberanía y la libertad. Así que todos a engrosar las filas del FMLN y marchar por las calles de San Salvador. Nos vemos entonces. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Mi nombre es Carlos Cardona, del Colectivo Digital de acá, de Europa. Queremos invitarlas a que participemos muy tempranito a la grandiosa marcha del 15 de septiembre por más soberanía, por más libertad, por el alto costo de la vida, por decirle al gobierno y a la Asamblea Legislativa que exigimos la derogatoria de la ley BICOI y del Estado
de sección. Y de acá de Europa vamos a transmitir y a darle seguimiento a esa grandiosa marcha del pueblo salvadoreño. ¡Viva el FMLN! Hoy, mañana y siempre. Construyamos un futuro de progreso y dignidad, revolución o muerte venceremos, revolución o muerte venceremos. Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y su gente. Disculpa que hubo aquí un pequeño inconveniente. Decía, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa del Frente Intercontinental del FMLN, Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y su gente. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión me acompaña Rubén Vázquez, de la comunidad indígena de Nahua Pipil de Santo Domingo de Guzmán, quien representa la Asociación de Desarrollo Comunal Indígena Nahua Adescoim. Es también una organización fundadora del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño. Bienvenido, Rubén. Preséntate para los que no te conocen y envía un saludo a los colectivos digitales del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los que nos están sintonizando en las diferentes partes del mundo. Un saludo desde acá, de El Salvador. Bueno, yo soy un joven indígena, Nahua Pipil, de la zona occidental de El Salvador, de Sonsonate, específicamente de Huitzapan, bueno, Santo Domingo de Guzmán. Yo soy parte de la Asociación Indígena de Desarrollo Comunal, Adescoim. Igualmente pertenezco al colectivo de jóvenes indígenas de Huitzapan. Estamos haciendo un esfuerzo de la comunidad y que por supuesto también somos parte del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, CECENIS. Igualmente, desde esos espacios hacemos trabajo de incidencia, hacemos trabajo de fortalecimiento de nuestra identidad, porque creo yo que eso es lo que verdaderamente en la actualidad, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, necesitamos que exista ese fortalecimiento, que reconozcamos que nuestros abuelos, nuestras abuelas eran indígenas y que nos heredaron todos esos conocimientos, esas prácticas que nos hacen reconocernos como que venimos de un pueblo indígena y que por supuesto somos indígenas también. Así que desde la comunidad, desde nuestras organizaciones, tanto en los territorios como a nivel nacional, le estamos apostando a eso, a que nuestra identidad se vea fortalecida, que los jóvenes en acompañamiento con nuestros mayores saquemos adelante nuestro trabajo y que por supuesto reconozcamos que somos indígenas y que tenemos ese acercamiento, esa sintonía con la madre tierra, y solamente así podemos ir reivindicando todos esos derechos que se nos fueron negados en el pasado y así ir saliendo adelante. Así que mucho gusto. Muchas gracias. Bienvenido, Rubén. Cuéntanos un poco de la asociación. ¿Cuándo se funda la asociación? ¿Cómo está constituida? ¿Cuál es su constitución? ¿Cuál es su dinámica, digamos, formal, institucional?
¿Pertenece toda la comunidad indígena o son sectores, es voluntaria la participación o ustedes tienen un derecho, por supuesto, como pueblo indígena, que les asiste el derecho de organizarse, pero cuéntanos un poco más, si esto también si tiene relación con lo que es la administración pública de la comunidad. Sí, bueno, Adescoín, una organización que nace, bueno, que se funda ahí alrededor de 1992-93, pero que antes de eso, pues ya tenía un recorrido más comunitario a nivel del municipio y también a nivel nacional, pero que sus orígenes están allá por 1992-93, donde se funda como tal. Que por supuesto nuestros mayores, abuelos, abuelas, tías y miembros de la comunidad fueron los que iniciaron este proceso de organizarse justo después de pasar de todo ese proceso de guerra civil que vivió nuestro país y que gracias a los acuerdos de paz se dio ese espacio de apertura y que pues como comunidades, como pueblos indígenas tuvimos esa luz de esperanza y a partir de ahí se dio esa posibilidad de poder organizarnos, de que las comunidades, principalmente las comunidades indígenas, pudieran organizarse en colectivos. Y es así como ese esfuerzo, no solo en el municipio, sino que a nivel nacional, se dieron esos espacios de organización en donde nuestros mayores se reunían para ver qué problemáticas enfrentaba la comunidad y que por supuesto también para seguir desde ese momento fortalecer su identidad, ya que desde los gobiernos autoritarios, desde las dictaduras militares y por supuesto el periodo de guerra, todas esas prácticas y esos conocimientos de los mayores se vieron muy reprimidos y muchos de nuestros abuelos se vieron obligados a esconder su identidad, se vieron obligados a negar nuestra identidad y que todo ese conocimiento y esas prácticas ya no les fueran transmitidas de manera natural como se venía haciendo desde muchos años, para que nosotros, que somos los que en actualidad tenemos el compromiso de seguir con ese legado, con nuestra identidad cultural, con nuestros conocimientos, pudiéramos tenerlo de mejor manera. Entonces, a partir de la firma de los acuerdos de paz, se vio esa oportunidad de que que los mayores se puedan organizar, se puedan, y que pudiéramos nosotros los jóvenes poder recibir todo ese conocimiento de manera un poco más fácil, ya sin miedo a que fuéramos asesinados por hablar nuestro idioma, por vestir nuestra ropa, por trabajar nuestras artesanías. Entonces fue en ese proceso, en ese lapso de tiempo que nace Adescoín y que pues aglutina alrededor, bueno, en la actualidad alrededor de 30 familias indígenas de la comunidad, principalmente del barrio El Calvario, del municipio, pero que también tiene participación de familias de cantones y del otro barrio que es el barrio Rosario. Bueno, la organización está compuesta por una directiva que es, digamos, de manera formal, el cual yo también soy parte, en la actualidad, parte de la directiva, pero que también cuenta con un espacio, nosotros le llamamos con un consejo de mayores, que son los que nos ayudan, digamos, en este caso, a los un poco más jóvenes, a llevar las riendas de la organización, a saber dirigir el trabajo organizativo y comunitario. Mayores que de repente son nahuablantes, que son trabajadores que trabajan el barro rojo, que cultivan la tierra. Entonces, todas esas personas que tienen un conocimiento muy grande, tienen sabiduría y que tienen todo un recorrido en el trabajo comunitario, son los que ayudan primeramente a la organización y también a la misma comunidad para saber por dónde vamos a caminar, qué vamos a hacer. Como jóvenes, muchas veces tenemos el entusiasmo, tenemos las energías,
pero muchas veces nos hace falta ese conocimiento, nos hace falta ese liderazgo que nos oriente para hacer bien el trabajo. Y pues desde ese año en el que nace la organización, hemos venido trabajando con altibajos por diferentes razones, por la misma exclusión quizás que hace la sociedad, por la misma exclusión que hace que han venido haciendo los gobiernos, pero que a pesar de todo eso, encontramos aliados con organizaciones como por ejemplo CECENIS, que es el consejo que a nivel nacional nos permite coordinar no solamente entre nosotros, sino que también a nivel más regional y a nivel internacional. Nos permite conocer que tenemos derechos, que podemos formar nuestras capacidades también y fortalecerlas. Entonces yo creo que eso es bien importante, que tengamos el trabajo a nivel comunitario, pero que también seamos parte de redes más nacionales y que por supuesto también seamos parte de redes a nivel internacional para poder visibilizar lo que se hace en la comunidad, visibilizar las problemáticas que también tenemos en la comunidad y fortalecer nuestras capacidades, tanto como mayores, pero principalmente como jóvenes. Gracias, Rubén. Permíteme enviarle a tu comunidad de Santo Domingo de Guzmán un fraternal saludo de parte de nuestro Frente Intercontinental del FMLN, que estamos en todos los continentes organizados justamente para romper el cerco mediático, visibilizar a las luchas de nuestro pueblo. El pueblo Nahua Pipil es parte también integral de nuestras raíces, y es justamente en honor a ello que estamos haciendo este programa que se llama Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y su gente. ¿Por qué se llama Redescubriendo El Salvador? Porque a nosotros nos han enseñado una historia falsificada, medias verdades, mucha mentira. Desconocemos nuestras raíces de los pueblos milenarios que hicieron vida en Mesoamérica. Tenemos que rescatar esa cultura, tenemos que rescatar cómo vivían los pueblos maya, los pueblos, bueno, los toltecas, bueno, los mesoamericanos, los mayas, como el Nahua Pipil, los lencas, los cacahuiras. Y entiendo yo de que hay otros. Hace poco lo comentaba una persona de la audiencia, que hay 7 grupos o 7 pueblos indígenas que no son reconocidos todavía, entiendo yo. No sé, tú me podrás ilustrar en eso, porque entendía yo de que hay 3 pueblos indígenas que son los quizás más reconocidos, pero a lo mejor hay más, y es un trabajo todavía que hay que hacer de rescatar esas culturas, esas tradiciones. Entonces, esa es la razón por la que nosotros estamos haciendo este esfuerzo, Rubén. Y también quiero aprovechar el momento para enviar un fraternal saludo a todos los veteranos y veteranas, lisiados y lisiadas del FMLN, que gracias a ellos que se logró hacer un acuerdo de paz para poder tener lo que tú nos estabas diciendo, esta posibilidad de poder volver a rescatar nuestra identidad, a poder convivir como una sociedad civilizada, donde ya no tengamos que estar con el temor de que vienen bueno, la represión, la tiranía, porque fue eso. Todo mi respeto a los pueblos del occidente, Rubén. A través de ti, permíteme enviar este reconocimiento a los pueblos indígenas de occidente que sacrificaron tanto en la masacre del 32 y que, bueno, es un legado que nos han dejado de lucha y que no vamos a traicionar la sangre derramada. Así es que, Rubén, muy agradecido que tú estés acá. Ahora vamos a hablar un poco sobre la Declaración de las Naciones Unidas a sus 15 años de haber sido tomada. ¿Qué significa la carta esta? Bueno, ¿qué significa esta resolución, esta declaración? ¿Cómo la asimilan ustedes y qué derecho formal
los acuerpa, porque yo he leído la declaración y es una declaración muy amplia, reconoce todos los derechos. También las Naciones Unidas se compromete a velar porque todo el derecho del pueblo indígena se cumpla, pero una cosa es tener derecho y otra cosa es que le den a uno el derecho. ¿Cómo lo están, o sea, puedes explicar un poco la declaración y las reivindicaciones que ustedes hacen al respecto? Sí, bueno, bueno, muchas gracias por los saludos. Bueno, quizás antes de entrar como un poco para hablar de lo de la declaración, también recuerdo que hizo preguntas sobre cómo nosotros vemos específicamente esto, lo que bueno, lo que vamos a vivir ahora en estos días en el marco del 15 de septiembre y todo eso. Yo creo que como pueblos indígenas nosotros no tenemos absolutamente nada que celebrar en materia de independencia y todo eso, ¿verdad? Como usted bien lo mencionó, muchas veces la historia oficial es una y es la que se difunde a través de las escuelas, a través de los medios masivos, quizás en algún momento, es lo que nos han dicho de que de repente en 1821 la independencia y todo eso, pero en realidad, bueno, yo justamente ayer estaba hablando con mi papá allá en Santo Domingo y hablaba sobre eso, de que según a él lo que le contaban es que después de haber firmado la independencia, los pueblos indígenas fueron quienes más se vieron afectados después de ese dicho o de ese famoso grito de independencia, porque los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, pasaron a estar en condiciones peores de las que estaban antes, porque quienes verdaderamente se independizaron fueron los famosos héroes patrios, que ya no tenían que rendirle tributo a la corona, ¿verdad? Sin embargo, ellos siguieron ejerciendo ese dominio, esa opresión en contra de nuestros pueblos, bueno, de los pueblos indígenas, en contra de los mayores, de las abuelas y abuelos, que ellos no mejoraron absolutamente nada, sino que al contrario, pasaron de estar mal a estar peor, gracias a esa bendita independencia. Entonces, para los pueblos indígenas, en lo personal no tenemos nada que celebrar, sino que al contrario, seguir trabajando por visibilizar y por que se nos respeten nuestros derechos, que se ha ganado gracias al trabajo de todos los mayores y las mayoras que ya han hecho todo un recorrido y que han dejado, y que gracias a ese trabajo es que estamos acá nosotros y tenemos las posibilidades de denunciar y de hacer sentir ese, y de dar a conocer, mejor dicho, toda esa problemática que tenemos como pueblos indígenas y que sin el trabajo de ellos jamás hubiéramos logrado todos estos beneficios que ahorita tenemos y que han sido gracias al derramar sangre, derramar lágrimas, y eso es de reconocerlo. Así que como para hacer un paréntesis, para hablar un poco, yo como siempre he dicho, yo tengo poco tiempo de estar, digamos, de lleno en esto, pues no tengo muchos años y todo lo que he aprendido y lo que sé es porque lo he aprendido de los mayores, lo he aprendido de la comunidad, de personas que ya han estado desde muchísimo tiempo dentro de este proceso y gracias a ellos es que uno va aprendiendo y es gracias a ellos que uno va conociendo esto. Entonces, para hablar de este tema de la declaración es un tema bastante complicado, es un tema bastante amplio, pero lo que sí yo puedo decir es que, bueno, por ejemplo, el tema de la declaración, bueno, se sabe de que fue adoptada ya en el 2007, justamente para esta fecha fue el 13 de septiembre, y pues para los pueblos indígenas es un logro muy grande, pues justamente ya hace bastantes años se había también aprobado el tema de el convenio 169 también de la OIT, que ya si bien es cierto, ya a partir de ese momento ya se les daba más derechos a los pueblos indígenas. Se le daba el derecho en aquel momento a la consulta que cualquier
proyecto, cualquier iniciativa, cualquier cosa que vaya a beneficiar o afectar a los pueblos indígenas deberían de ser consultados. Sin embargo, ya en la declaración de las Naciones Unidas, ya los pueblos indígenas tenemos más derechos todavía. Ya no solamente se nos debe de consultar, sino que también ya nosotros tenemos el derecho a dar el consentimiento de cualquier decisión que nos llegara a afectar, pero también se nos otorga el derecho, bueno, el derecho a la autodeterminación y a la participación. Entonces yo creo que es un instrumento que viene a beneficiar, que si bien es cierto, no es un instrumento que los abogados dicen que es vinculante, pero que gracias a eso los pueblos indígenas hemos ganado muchos derechos y hemos llevado a la práctica esos derechos, por lo menos acá en El Salvador, como un ejemplo de cómo se puede utilizar esa declaración en favor de los pueblos indígenas. Tenemos el ejemplo de que gracias a eso se elaboró el Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas, que digamos que fue como el resultado de un diálogo de buena fe entre el gobierno, el Estado y los pueblos indígenas. Es un documento que se origina, digamos, gracias a la declaración de las naciones. Entonces podemos decir de que a pesar de que no sea un instrumento vinculante, como se dice, que sea de obligatorio cumplimiento de los estados, pero que sí sirve y que sí sirve como respaldo a la hora de exigir al mismo estado que se nos respete los derechos, que como lo dije anteriormente, que no es algo que se nos ha regalado, sino que es algo que ha costado mucho, y que para que en el texto de esta declaración tenga, por ejemplo, en el artículo 1, que los pueblos indígenas tenemos derecho al disfrute pleno, tanto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que se reconocen en ese documento. También, como por ejemplo en el artículo 3, que donde dice que los pueblos indígenas tenemos derecho a la libre determinación. También tenemos derechos a ser iguales, a ser tratados por igual, en iguales condiciones que la demás población. Igual a tener derecho a determinarnos y a tener nuestras propias reglas de convivencia o de desarrollo en nuestras comunidades. Eso es un gran avance en materia de derechos. Sin embargo, yo creo que es importante que eso no solamente se quede ahí en texto, sino que llevarlo a la práctica. Y pues en la práctica, qué mejor, digamos, es que todo este documento nos sirva para elaborar documentos, como por lo que ya le mencionaba, el Plan PIES, que es la agenda de los pueblos indígenas de El Salvador. Ahí reconoce que tenemos derecho a participar plena y efectivamente en todas las decisiones que nos afecte. También reconoce que tenemos derecho a la consulta de cualquier decisión, digamos, estatal que vaya a afectar a los pueblos indígenas. Entonces yo creo que este documento ha permitido a los pueblos indígenas a ganar esos espacios que se nos habían negado, bueno, que nos fueron negados a través de la historia, pero que poco a poco, gracias al trabajo de los mayores y las mayoras, hemos venido ganando, y que pues, como lo dije anteriormente, ahorita lo estamos disfrutando como jóvenes. Tenemos esta oportunidad de dialogar de igual a igual ante los estados, ante los organismos de cooperación. Tenemos el derecho a fortalecer nuestras capacidades, a prepararnos, y que toda esa preparación sirva para que lleguemos a las comunidades, y que desde la misma comunidad sirva para que las familias indígenas se empoderen de sus derechos, y que trabajemos por alcanzar ese desarrollo, pero desarrollo con identidad y con
y que siempre tenga en principio al ser indígena ante todo. Gracias, Rubén. Quería mostrarte el capítulo 5 de la declaración que dice: los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. ¿Cómo entiendo? Bueno, esto, como tú decías, es una declaración muy amplia, por supuesto que abarca todas las aristas del Estado, digamos, pero tomando en cuenta de que nuestros pueblos han sido tan estropeados, bueno, si nosotros partimos de que a partir de la llegada de Andrés Niño el 31 de mayo de 1522, se cumplieron 500 años, hoy el 31 de mayo. Entonces, a partir de esa fecha fue completamente, bueno, inició prácticamente la invasión, porque ya en 1524 que llegó Pedro Alvarado, ya fue una invasión directa a los pueblos indígenas, justamente de la región, de ahí donde tú eres, Rubén. Correcto. Sentimos un verdadero orgullo por el pueblo pipil que resistió a esa maquinaria de guerra que llevaban los españoles, porque nuestros pueblos no conocían el arma de fuego, no conocían las bestias, los caballos y todas los pertrechos bélicos que llevaba la maquinaria de guerra invasora, pero resistieron con valentía. El pueblo de Cuscatlán resistió con valentía y sentimos un verdadero orgullo de tener las raíces en ese pueblo. Pero a partir de la conquista, a partir de esa invasión y la dominación, porque yo no diría conquista, porque fue una dominación, lamentablemente, con un alto precio de sacrificio, y los pueblos que sobrevivieron tuvieron que someterse a la colonia, a un trato esclavista, un trato de servidumbre, y fueron perdiendo toda su cultura, fueron perdiendo su influencia en el Estado, porque además no era un Estado que era conocido para los pueblos indígenas, sino que fue un Estado que fue creado a imagen y semejanza de de la monarquía europea, y después de la independencia la hicieron a la imagen y semejanza de la República Europea. O sea, no tiene nada que ver con la cultura indígena. Pero cómo, ya tomando en cuenta, digamos, estas declaraciones y el derecho que se le da a los pueblos indígenas, ¿cómo influyen? ¿Cómo influyen ustedes en las instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y las culturales? ¿Hay algún ministerio? Porque no conozco yo si esto, digamos, si el Ministerio de Cultura ha asumido, por decirlo, porque tomando en cuenta de que también se ha folclorizado, digamos, la cultura indígena, entonces, y simplemente se ha tomado en cuenta para participar en la danza o cosas que no son irrelevantes, pero tampoco son fundamentales para la vida del pueblo indígena. ¿Cómo participa la comunidad en todos estos derechos? ¿Cómo reivindica estos derechos y cómo se les da el espacio? Sí, bueno, yo creo que todos estos instrumentos han permitido a que, como lo dije anteriormente, que los pueblos indígenas vayamos ganando, bueno, espacio, le digo yo, pero lo que vamos ganando es que se nos reconozca verdaderamente que somos sujetos de derechos, que no somos objetos a que se nos ve bonito como decoración, que se nos ve bonito como ir a bailar, no, sino que somos sujetos de derecho y que por tanto el Estado debe ponerse en función de eso. Y en base a eso también quería hacer mención de que gracias a todos estos trabajos de incidencia y de cabildeo que se ha hecho a nivel internacional, también se ha hecho a nivel nacional, y es por eso que
ya estamos reconocidos constitucionalmente en la Carta Magna del Salvador, en el artículo 63, pero como lo dicen los mayores, eso simplemente es de trámite, porque a nosotros no necesitamos que se nos reconozca que existimos acá, no necesitamos que se nos diga en un papel, vaya, ustedes sí tienen derecho, no, pero formalmente eso es necesario y nos da también garantías de que el Estado ya no puede seguir atropellando nuestros derechos y vulnerando nuestros derechos, pero sí, en base a eso también se dio la creación del Ministerio de Cultura, y dentro del Ministerio de Cultura existe la dirección que es propia de pueblos indígenas, y desde ahí se supone que el Estado debería trabajar en función de velar por las necesidades de los pueblos indígenas en El Salvador. Sin embargo, usted ha dicho algo bien importante, que muchas veces se queda solamente en el plano folclórico, en el plano de atender necesidades meramente básicas y un poco superficiales, como por ejemplo acá el Estado salvadoreño, el gobierno dice que trabaja por los pueblos indígenas solo porque traduce un libro en náhuatl. En este caso, como puedo poner de ejemplo el Principito, solo porque ha traducido esa obra al náhuatl, dice de que está reivindicando derechos de los pueblos indígenas, cuando en realidad eso va muchísimo más allá de darles espacios de diálogo, de buena fe. A veces eso resulta ser un poco contradictorio cuando dicen de que están trabajando por los pueblos indígenas, cuando en realidad han cerrado espacios de diálogo que anteriormente quizás se pudo haber tenido, en donde como pueblos indígenas podíamos exigirle al gobierno que redireccione su trabajo si lo estaba haciendo mal. En la actualidad todos esos espacios pues se han perdido, y muchas veces nos quedamos en el puro folclorismo de ir a cantar el Torito Pinto, de ir a bailar las cortadoras, por ejemplo. Eso es un ejemplo, cuando en realidad allá nuestras abuelas y abuelos en las comunidades siguen muriéndose, siguen en extrema pobreza, siguen marginadas muchas veces, pero a ese plano no llegan, a ese plano como que muy poco les lo toman a cuenta. Y esto lo estoy diciendo desde el sentimiento propio y desde conocer la realidad de las comunidades. Y hablo con propiedad porque vengo de la comunidad, conozco las realidades de las abuelas allá, de las abuelas nahuablantes, que muchas veces solo son utilizadas como mera decoración, porque se ven bonitas así refajadas, se ven bonitas, pero ya cuando se trata de atender sus verdaderas necesidades, de atender la verdadera, o reconocerle que somos sujetos, que necesitamos que se nos atienda como tal, y muchas veces no lo hacemos solo con el hecho de ir a pedir, porque como pueblos indígenas siempre nos han enseñado a no solo extender la mano para pedir, sino que también qué nosotros podemos aportar. Y al gobierno nosotros nunca le hemos dicho, usted es el papá gobierno, manténganos, cúbranos todo, no, sino que siempre se le ha exigido, pero también dialogando, coordinando, proponiendo, que eso es lo verdaderamente importante. Cuando uno pide algo es porque es de nosotros, no se está pidiendo nada regalado, sino que se le pide de que trabaje, que coordine con nosotros, que cree esos espacios de diálogo de buena fe para que ellos conozcan nuestra realidad y que también nosotros podamos proponer alternativas de trabajo coordinado, porque eso es lo que nos han enseñado en nuestras casas, en nuestras comunidades, a no solo pedir, sino que también proponer. Y muchas veces quizás eso es lo que no les parece muchas veces a los estados. Quizás ellos quisieran que solo estemos pidiendo y que ellos nos lleven de la mano, que nos digan aquí siéntense, hagan esto, o sea, que nos tengan como que si no pudiéramos hacer nada. Sin embargo, dentro de los pueblos indígenas ya hay hermanos que están muy preparados,
que saben defender nuestros derechos y es por eso que, repito nuevamente, que todos estos derechos se ha ganado en base a la lucha, en base al trabajo. No es que se nos haya regalado nada y es un gran compromiso para nosotros como jóvenes seguir ese ejemplo de lucha, de dignificar nuestra identidad, a no ser parte de ese saqueo nuevamente que se ha venido dando a través de la historia y yo como hijo de un nahuablante, hijo parte de una comunidad indígena, es un gran reto, la verdad que es un gran reto seguir y motivar también a los mismos jóvenes de la comunidad a que retomen el trabajo que dejaron ya los mayores, porque ahora es muy fácil perderse dentro de tanta globalización, dentro de tanta invisibilización que existe en una sociedad tan capitalista, en donde lo que está más a la mano es lo de afuera, menos lo que tenemos en nuestras comunidades. Entonces es bien fácil que el joven se pierda dentro de tanta cosa externa. Pero es ahí donde el trabajo como jóvenes, como parte de una comunidad, tenemos que hacerlo y utilizar quizás las herramientas que tengamos a la mano para poder difundir las prácticas propias que nos han dejado y que nos siguen dejando. Y el problema bien grave es que mucho conocimiento de eso se mantiene en la memoria de nuestros abuelos, que ya muchos son mayores, que muchos están enfermos, que ya se están muriendo y que en esta pandemia que recién pasó, que recién, digamos, lo más fuerte acaba de pasar, muchos se fueron en el anonimato, muchas abuelas, y mucho conocimiento se fue con ellos. Entonces es ahí donde tenemos que empoderarnos de estos instrumentos que respaldan nuestros derechos, que garantizan nuestros derechos y que por supuesto exigir a los estados, en este caso el Estado salvadoreño, a que respete, a que retome esos derechos que nos hemos ganado y que por supuesto que también respete nuestras propias formas de organizar, porque muy bien lo mencioné, nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestras organizaciones, tenemos nuestra propia forma de organizarnos, de trabajar, tenemos nuestras propias formas de ver el mundo, y eso tiene que ser respetado. Y estos instrumentos como por ejemplo la declaración, el convenio 139, son los que respaldan, son los que reconocen, y es a eso que debemos de trabajar. Excelente. Yo quería mostrar acá también el artículo 11, que también es bien claro, que dice: los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. Los estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces que podrán incluir la restitución establecido conjuntamente con los pueblos indígenas respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. A mí me llamó muchísimo la atención de este artículo, Rubén, porque, digamos, las Naciones Unidas están reconociendo de que los pueblos indígenas fueron invadidos y fueron expropiados, fueron saqueados de todos sus territorios y que ahora están en manos privadas y que no respetan nada, digamos, la cultura, todo ese gran legado de culturas milenarias. Entonces, ¿cómo entiendo lo que decíamos antes? Una cosa es tener el derecho y otra cosa es que se le dé a uno el derecho. Tú decías que ustedes ya tienen también compañeros y compañeras de los pueblos indígenas que también ya han adquirido el conocimiento o están inmersos en lo que es el derecho indígena. El compañero Amadeo es uno. Un gran saludo al compañero Jesús Amadeo Martínez.
que gracias a él que estamos haciendo este esfuerzo acá, porque nos está coordinando el trabajo allá en El Salvador, y esto nos va a permitir conocer más. Pero Rubén, o sea, no vamos a agotar el tema ahora porque esto va a ser un tema permanente porque es amplísimo, como tú lo decías. Yo solamente quisiera decir de que los gobiernos o los estados están creados justamente para garantizar los derechos. Por eso son estados de derecho. Y los pueblos indígenas, como tú bien lo decías, son sujetos de derecho. Entonces, no se le está pidiendo nada al Estado, nada que no esté constituido en lo que es el Estado de Derecho. Por lo tanto, creo yo de que una reivindicación debe ser de hacer como una especie de inventario de todo lo que es pertenencia de la herencia indígena, para que se le sea reconocido y respetado. Porque, digamos, es mucho, pero si hasta ahora ustedes, digamos, han venido dando una lucha por ser reconocidos como pueblos, no digamos para que se les sea como regresados, retribuidos, todos esos bienes que fueron ustedes despojados. ¿Cómo están luchando ustedes con eso? Porque entiendo yo de que el Estado en este momento no se preocupa por retribuirles nada de lo que se les quitó. Bueno, el trabajo que como pueblos indígenas siempre venimos haciendo es el mismo. Primero, trabajar por fortalecer nuestra identidad para que no se pierda. Y eso conlleva, digamos, aprender nuestro idioma, seguir cuidando la madre tierra como un ser vivo, como el que nos da la vida. Igualmente, también seguir con nuestras prácticas propias en materia de agricultura, la elaboración de las artesanías, acá al occidente en barro rojo, al oriente en barro negro, con el pueblo Lenca. Entonces, yo creo que ese tipo de prácticas siempre la hemos venido realizando y como lo dije al principio, eso se vio cortado por todos esos procesos de opresión que se dio en el pasado, más directamente, que si a alguien lo veían elaborando chicha, por ejemplo, era catalogado como un subversivo, decían ahí, y era asesinado, cuando en realidad simplemente estaba realizando su práctica cultural y que era lo que muchas veces lo mantenía cercano a Madre Tierra. Igualmente también le servía para ganarse el sustento diario por la venta de artesanía, pero eso también era catalogado como para ser víctima de violaciones de derechos. Entonces, eso también ha sido motivo para que en la actualidad las comunidades se vean obligadas a hacer procesos de sanación interna a través de diálogos con los mayores, entre jóvenes, y que primero que los mayores sanen esas heridas que fueron hechas en el pasado y que también se le enseñe a los mayores, a los jóvenes, perdón, a que no sientan vergüenza ni temor en reconocerse como parte de un pueblo indígena. También se hace el trabajo de incidencia también en los espacios también más locales, dialogando con los alcaldes, para que desde ahí también se reconozcan nuestros derechos, quizás a través de elaboración de ordenanzas municipales, pero ordenanzas que retomen el sentir y pensar de las comunidades indígenas, no solamente que sean ordenanzas que han sido hechas desde un escritorio, desde el mismo gobierno, y sea impuesta prácticamente en las comunidades, sino que sean ordenanzas que sean consultadas y que haya participación plena y efectiva de las organizaciones indígenas que tienen representación en cada municipio. Bueno, ese es el trabajo también que se viene haciendo. También fortalecer capacidades de los liderazgos y de los jóvenes indígenas en las comunidades. Eso permite también a que
se hable con propiedad, a que se exija también con propiedad de diferentes espacios, porque muchas veces ir frente a diputados, ir frente al mismo presidente, muchas veces no es fácil. Entonces es necesario que exista un proceso de formación en nuestros derechos específicos, y para que también nos sintamos empoderados también de nuestros derechos que nos cubren y que se ha ganado. Entonces, como comunidades indígenas, como pueblos indígenas, siempre venimos trabajando, siempre hemos estado trabajando primeramente en fortalecer nuestra identidad para que no seamos vulnerables ni vulnerados ante cualquier persona que llegue a la comunidad y que nos diga, dejen de aprender eso porque eso no les va a servir para nada, mejor aprendan inglés, mejor que el náhuatl, por ejemplo. O mejor váyanse allá a la ciudad a trabajar en una maquila, dejen de hacer el barro, dejen de trabajar el barro, porque eso es de pobres o es de personas que no saben hacer mayor cosa, sino que al contrario, que todo eso, que es parte de nuestra identidad, nos llene de orgullo y también nos permita alcanzar, como lo dije, ese desarrollo, pero no un desarrollo que sea vista desde el occidentalismo ni desde el capitalismo, sino que ese desarrollo que respete nuestras prácticas y nuestra identidad y que también respete el derecho de la madre tierra, que es un ser vivo y que sin ella no podemos, no podemos estar aquí, no solo los seres humanos, sino que también los demás elementos y los demás seres vivos que en ella habitan. Excelente, Rubén. Gracias por toda esta información y la oportunidad de interactuar contigo a través de ti y con tu comunidad. Ratificamos el saludo a la comunidad de Santo Domingo de Guzmán, y enviamos también ese saludo a la Asociación de Desarrollo Comunal Indígena Nahua Adeiscoin. Rubén, vamos a ir finalizando porque el tiempo nos está comiendo, pero quisiera de que nos vayamos despidiendo con un mensaje a los pueblos. El 15 es el día que normalmente en las escuelas se celebra, porque ellos lo celebran, nosotros no. El Día de la Independencia, que fue la independencia de los criollos, de la corona española, pero no fue la independencia de los pueblos indígenas. Así es que la independencia, la verdadera independencia todavía es una tarea inconclusa. Tenemos que seguir luchando por ella. Nosotros estamos haciendo la invitación a todo nuestro pueblo a que salga a marchar el 15 de septiembre, porque no es un día para celebrar, sino que es un día para luchar y reivindicar. Rubén, para irnos despidiendo, envíales un mensaje a nuestros hermanos de los pueblos indígenas que reivindiquen sus derechos, porque todos nosotros, aunque no practicamos la cultura indígena, porque no estamos inmersos ahí, no nos educaron en esa cultura, pero sí hemos tomado conciencia de pueblo y somos parte de las mismas raíces. Fluye sangre indígena por nuestras venas y queremos que también, o sea, unirnos a sus luchas. Y quisiera que les envíes un mensaje, un saludo, bueno, lo que tú quieras, y también ratificando ese llamado para que salgan el 15 de septiembre a marchar junto a los demás sectores que van a estar en la calle reivindicando sus derechos. Sí, bueno, yo creo que lo que verdaderamente importa es que exigir nuestros derechos y que el Estado también reconozca que, como se mencionó, que somos seres humanos y que tener los mismos derechos que cualquier ser humano en este planeta, que son los derechos humanos, también tenemos nuestros propios derechos que son específicos, que como pueblos indígenas tenemos, y eso nos da doblemente derechos. Entonces yo creo que tenemos que seguir en el trabajo de lucha, tenemos que seguir en el trabajo de, sea ante este gobierno y ante cualquier gobierno que sea, exigir
nuestros derechos, que se nos respete, que se nos garantice el cumplimiento de esos derechos. Y eso es fundamental. Desde cada espacio que nosotros podamos tener acceso, por ejemplo, este es un espacio donde damos a conocer esa problemática y también podemos hacer llegar nuestras denuncias, que si bien es cierto, muchas veces tenemos temor a hacerlas, pero que es bueno hacerlas saber. Entonces, como pueblos indígenas y como parte de una comunidad indígena y parte de una organización comunitaria, pero también parte de todo un esfuerzo, como parte de un Consejo Nacional, al cual, como usted muy bien lo mencionó, que sin todo ese acompañamiento y sin toda esa enseñanza que nos vienen dando desde estos espacios, muy difícil sería poder estar aquí y poder decir lo poquito que he dicho, lo poquito de conocimiento que tengo, pero que si no fuera por ese acompañamiento de los mayores, de los hermanos que están ya en todo este proceso de reivindicación de derechos, muy difícil sería, ya sea para mí o como para cualquier otro hermano joven, poder exigir sus derechos desde cualquier espacio. Entonces yo creo que es importante que que los pueblos indígenas reconozcamos que tenemos derechos y que no podemos permitir que se nos vulnere ante ninguna situación. Entonces, y hay diferentes formas de cómo expresar o exigir esos derechos, ya sea por medio de la marcha, por medio de fortalecer nuestras organizaciones, nuestros tejidos organizativos, que muchas veces de ahí parte para que se nos vulneren nuestros derechos, porque cuando una comunidad está dividida, cualquiera llega y hace destrozos en las comunidades. Entonces es necesario llamar a la organización a que nuestras comunidades se organicen, fortalezcan sus capacidades y desde ahí pues poder exigir ese respeto y ese reconocimiento a nuestros derechos, a nuestras propias prácticas de organizar, a nuestra cosmovisión, y solamente así podemos avanzar. Así que muchas gracias por este espacio, muchas gracias a todos los que hacen posible este espacio, acá a los hermanos también de nuestras organizaciones, como lo es CENIS, como lo es la Red de Jóvenes también, que se me olvidó mencionarlo, que soy parte de la Red de Jóvenes Indígenas a nivel nacional. Y también un saludo y un abrazo a la comunidad del cual soy parte y a todos los pueblos indígenas de acá de El Salvador. Excelente, Rubén, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Sí, agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación de Rubén Vázquez, un compañero del pueblo indígena Nahua Pipil de Santo Domingo de Guzmán. Bueno, enviamos un saludo a la juventud de los pueblos indígenas también y al Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, y así como también a la asociación ADESCOIN. Así que agradecemos también a los que se conectaron, a los que participaron, los que enviaron sus mensajes. Van a disculpar que no nos dio tiempo de leerlos, pero te recomiendo, Rubén, que puedas entrar a la plataforma, leer los mensajes y si de ser posible también contestarlos. Ahí hay preguntas. Nos despedimos. Sí, nos despedimos no sin antes invitar también a toda la militancia del FMLN en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en nuestro país. Agradecemos a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por la liberación, por la paz y la verdadera independencia de El Salvador. Les anuncio de que este programa se está transmitiendo todos los lunes, redescubriendo El Salvador desde sus raíces y sus gentes, conectando con nuestros pueblos indígenas. No más persecución política en El Salvador, dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN!